Un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación EICAP, nosotros con nuestro ciclo de entrevistas en temas súper importantes y sobre todo a expertos en el rubro. El día de hoy tengo el agrado, el gusto de tener con nosotros al licenciado Ángel Méndez Limón. Él es de Valle Grande, él tiene una maestría en Administración Educativa, él tiene una experiencia por más de 30 años como director en instituciones educativas. Ha sido director de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Evangélica, ha sido director en la Normal de Educación de la ciudad de Santa Cruz, Enrique Pinot. Hoy en día, obviamente, por temas educativos, queremos tocar algunos temas referentes a los estudiantes. Licenciado Ángel Méndez, para EICAP es un placer tenerlo en esta entrevista. ¿Cómo está? Muchas gracias. Creo que el que tiene que agradecer soy yo, porque la gran oportunidad que usted me da de poder aportar en algo para todas las generaciones, en las oportunidades que siempre se me da aportar por donde pasé. Y creo que el agradecido, vuelvo a reiterar, soy yo. Muchas gracias, licenciado. Consultar, licenciado, el tema educativo. Hablemos de educación. Una educación antes de esta pandemia, durante la pandemia y qué se viene a continuación en relación a nuestros estudiantes, licenciado Ángel. ¿Qué nos puede comentar? Partir de lo siguiente, creo que los maestros debemos estar siempre mentalizados que la escuela más grande es la vida misma. La vida. Y uno nunca termina de aprender. Y creo que las lecciones que hemos aprendido desde marzo hasta ahora son las lecciones más duras para todos los maestros, ya que nos ha tocado vivir una situación donde hay que cambiar la forma de trabajo, no solo metodología y la didáctica, sino la forma estructural de trabajo, con un desafío de que hay que estar con criterios abiertos y no cerrarse mentalmente a querer trabajar como antes. Este es el desafío que tenemos en la actualidad. Por eso creo que con la pandemia nos sacudió el piso a todos los profesores que cómodamente a lo mejor trabajábamos en las aulas solamente. Eso, de repente ahí está el recalcar, licenciado Ángel, que cómodamente trabajaban en las aulas. Esta pandemia ha hecho que muchos profesores cambien ciertos hábitos de trabajo. Usted, con la experiencia que tiene y considerando toda la trayectoria, ¿usted cree que todos los profesores han podido cumplir esa expectativa de entrar al mundo de cursos virtuales? Por eso es que yo agradezco a todas las instituciones que se preocupan por animarles, levantarles e inclusive la autoestima, no solamente conocimiento a los maestros, para que pudiesen actualizarse en esta nueva modalidad. Y lamentablemente no todos los maestros han tenido el criterio abierto. Había una resistencia porque creían volver a su viejo esquema de trabajo y vemos que esto no para. De acá para adelante es que tenemos que aprender a trabajar con estas nuevas modalidades, con un desafío tremendo de actualizarse en esta modalidad. ¿El profesor hoy en día ya está preparado, licenciado? Vuelvo a reiterar, lamentablemente no lo estamos. Y creo que no hemos podido asimilar todavía, porque si así fuera, ya estaríamos todos buscando dónde actualizarnos, dónde prepararnos, porque vuelvo a reiterar, es importante mirar hacia el futuro, que esta pandemia nos obliga a tener un desafío de que esto continúe. A pesar de volver a las aulas, creo que es muy importante que esta modalidad es provechosa, beneficiosa en todas las épocas. Y eso tenemos que prepararnos. Excelente. Licenciado, hablemos de los estudiantes. ¿Cómo usted ha visto el comportamiento de los estudiantes en estos cursos virtuales? Porque no solamente tenemos que hablar de los profesores, también de los estudiantes. Sin duda alguna. Es interesante ver la brecha. Pareciera que en el aspecto de manejo de la tecnología, los estudiantes, especialmente en cursos superiores, ya secundarias, son más expertos e inclusive que algunos maestros.
Seguro que Y sí. eso nos exige a nosotros los maestros, que a lo mejor ya llevamos un poquito más de tiempo en la experiencia y cómodamente trabajando como antes, nos permite ahora a nosotros decir, ¿y qué hago ante esta realidad? Pero hay también las limitaciones que eso hay que empezar a codificar en la mentecita de los padres de familia, que tienen que buscarse los medios, los recursos para realmente conectarse a una educación actual. Es decir, en este proceso de educación, hablemos actualmente, tenemos que hacer trabajo tanto papá, padre de familia, empieza por ahí, buscando los Sí, medios, porque no solamente es ya de mi hijo, pregúntele a su profesor. El profesor que también debe buscar los medios para capacitarse, que usted está mencionando, y el estudiante. seguro. Brindar toda su tiempo y sus ganas de seguir aprendiendo. Tres participantes. Sin duda alguna, las tres instancias que usted ha mencionado necesita preparación. Por un lado, vuelvo a reiterar que el padre de familia, especialmente para los cursos inferiores, desde nidito, kinder y pre-kinder, y todo primaria, lamentablemente tiene que estar un padre ahí al cuidado y al ladito del estudiante, de la estudiante. Por esa razón es que el desafío también llegó para los papás. Y eso nos está costando hacerles entender. Por eso no es raro escuchar, hoy en día soy más maestro que los maestros que dictan clases hoy como padre yo. Entonces, eso es normal, pero creo que también a ellos les llegó el desafío de aceptar esta realidad en la que estamos viviendo. Licenciado, hablemos un poquito de aquellos padres. ¿Qué es lo que ha analizado el tema educativo con aquellos padres de familia que tienen 3 o 4 hijos y están en edad de escolar colegial y que lamentablemente disponen de una sola computadora o tal vez un solo celular? ¿Qué es lo que ha pensado el tema educativo en estos casos? Desde el punto de vista administrativo, que eso corresponde a los directores, Dime. es importante que hacer un sondeo especialmente para poder llegar a todos. Es cierto lo que usted está mencionando, que hay padres que tienen 2 y 3, por ejemplo, en las instituciones donde yo estoy, hasta 6 hijos, y no disponen de 6 computadoras o 6 celulares. O Por el eso hemos, tiempo de los docentes. exactamente, y por esa razón es que hemos tenido que hacerles horarios separados, días para secundaria y días para primaria, aliviándoles un poco, como quien dice, para tener los medios de comunicación, de conexión, para que puedan prestarse los hijos para entrar a este tipo de clases. Excelente. Licenciado, tocando este temita, el ministro de Educación, bajo decreto supremo, indicó que los colegios deberían hacer un descuento hasta un 28%. Pero esto es viable, licenciado, considerando la experiencia que usted tiene siendo director más de 30 años. Me imagino que algunos colegios sí, pero esta pregunta va enfocada debido a que hay muchos padres que piden 50% de descuento, piden 60, o por último, ¿por qué vamos a pagar si el profesor soy yo? ¿Qué podríamos responder en estos casos, licenciado? Mire, fue fácil tal vez lanzar esta situación para el gobierno y problema para los colegios particulares, Se lavó especialmente las que manos el derivan en la gobierno. economía. Como lanzar, por ejemplo, una plataforma económica en base a esto, negocien. Y no es fácil negociar con los padres porque hay una realidad en la cual que hay muchos hogares que no estaban manteniendo la economía estable. Por esa razón es que no había ingresos y eso les ha llevado a actuar a los padres en contra de los colegios particulares sin pensar cómo se puede llevar adelante una institución como empresa privada. Y lamentablemente para entender de parte de los padres a los colegios hay que entender lo que es administración. Creo que en ese aspecto es importante que ellos conozcan que amén de lo que es las obligaciones de gastos básicos,
donde entran los sueldos, donde entran los impuestos, y más o menos hace cerca de un 16 y tanto por ciento que se van solamente de gastos, y estamos hablando de un 70% de todos los ingresos que se va ahí. Y creo que el restante es para gastos básicos que toda institución debe pensar, y tal vez un porcentaje de ellos para lo que es ganancia. Entonces, desnudar toda esta situación no es tan sencillo. Ahorita yo le puedo hacer un cálculo, miren, 16% a grandes rasgos impuestos, 16.33% sus cargas sociales, 16.71% cargas sociales y 16.33% entre aguinaldo e indemnización, ¿no? Porque es una empresa privada, tiene que cumplir 10, 20, 30, 36, 40. Ya estamos sobre el 50%, solo en estos gastos legales, por ley. Realmente a veces a los padres no se les hace entender este temita, ¿no? Señores padres de familia, 16% en impuestos, que esto incluso falta el 25% del anual, que también hay algunos colegios que tienen a cierto porcentaje exento, podríamos hasta un 13% redondear. Aguinaldos de los profesores, indemnización es un 16.33% en forma mensual, por si acaso, y 16.71% que corresponde a las cargas sociales, caja, aporte patronal, vivienda, exactamente. Entonces, señores padres de familia, bueno, pero ahora, esto también tiene que analizar. El profesor, el licenciado Ángel, ¿usted cree que está cumpliendo con adaptarse? Porque usted habla que esto es un desafío. ¿Está cumpliendo? Sabemos que todos los profesores tal vez han empezado en cero. ¿Está cumpliendo con ese desafío de adaptarse? La experiencia que nosotros hemos tenido, por un lado, es lo siguiente. Cuando sucedió esto en el mes de marzo de suspender las clases, muchos colegios, muchos administradores y directores estábamos con la esperanza de que volvíamos a la regularidad, y nos hemos quedado prácticamente el mes de marzo solamente conectándonos a través de un WhatsApp, a los Zoom, y no tener una plataforma. Pero rápidamente, después de 2 semanas, muchos colegios ya reaccionamos buscando una plataforma. Personalmente nosotros acudimos a una plataforma donde hayamos entrado, donde si había alguna institución a nivel de Sudamérica que tenga esta experiencia. Y nos entramos a una plataforma chilena. Sí. Y en esta plataforma vimos que tenía 32 años de experiencia trabajando en un colegio en Chile y asesorando a algunos países como Ecuador, Colombia y Uruguay. Entendiéndolo así, nosotros alquilamos su plataforma por 3 meses porque no querían por menos ellos. Y a partir de abril ya estábamos trabajando con su plataforma. No fue muy difícil. ¿Por qué? Porque teníamos primero que preparar a los maestros para subir y bajar tareas desde ya y evaluar desde ahí. Fue una tremenda dificultad. Tuvimos que parar una semana de clases para solamente preparar a los maestros. Luego preparar a los estudiantes en esa misma semana y los padres que lo entiendan. Mire que nos fue un tanto difícil tener unas clases normales y regulares como creemos que ellos pasan, porque había situaciones en las cuales no podíamos bajar y subir y teníamos que hablarle a Chile. Es decir, desde allá tenían que asesorarnos. Y eso es lo que realmente es un desafío para todas las empresas que pueden apoyar en este tipo de trabajo para los educadores, que tiene que ser pronto para solucionar problemas en estas conexiones. Por eso es lo que nos llevó a nosotros solamente tener 3 semanas con esta, perdón, mejor dicho, 3 meses con esta plataforma, que nos fue un poquito caro, pero queríamos ser el colegio de punta, pues, en la novedad, y nos costó mucho. Eso no fue entendido por los padres de familia bajo ningún concepto, porque en primer lugar no es fácil para ellos, prepararlos también a ellos, preparar a los estudiantes, y más bien encontramos una situación en la cual decía, ¿por qué nos traen esta modalidad? Donde más es el trabajo para nosotros, para nuestros hijos, y al cual no nos podemos conectar. Porque nosotros estábamos, amén de lo que es subir y bajar tareas, también evaluando.
y eso es lo que no les pareció a ellos. Eso es lo que nos tiene ahora intentando, como dice, perfeccionar a todos los colegios, en todo el sistema educativo y en todo el país, creo, para mejorar. Dice, para no mencionar muchos de los estudiantes, ¿qué sugiere usted que debemos hacer en casa con todos los niños? O sea, parar ahí no creo, porque la mente tiene que seguir preparándose. ¿Qué sugiere usted que los colegios hagan convenios con los padres de familia, que los padres de familia busquen capacitaciones por su lado? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a toda Bolivia? Mínimo, lo que necesitamos es que los padres, estudiantes, maestros y todos los dueños de colegio abramos los criterios, entendiendo que la situación pareciera que es irreversible y que esto va a continuar de esta modalidad. Y por lo tanto, aceptar el desafío de prepararnos. Al menos, amén del niño o de la niña, del joven, la señorita estudiante, haya una persona como padre de familia que asuma el reto, ya sea el papá o la mamá, para hacer un seguimiento y un apoyo a sus hijos para que llegue una educación más eficaz de aprendizaje de sus hijos. Y eso necesita tiempo. Y en esas tres instancias hay que preparar. Maestros, estudiantes y los padres. Hay que lanzar, me imagino, todos los programas y por todos los canales y medios de preparación. Y el tema de la preparación académica hacia los estudiantes, licenciado, ahorita ha quedado en el vacío, tal vez, no sé, matemáticas, biología, todo lo que tenía que enseñarse. ¿Cómo recuperamos esa enseñanza? ¿O es que ya tienen instrucciones desde el Ministerio de Educación para que al año sea tal vez más clases, más horas? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hay padres también que están un poquito preocupados por eso. En algún momento habíamos pensado que estas medidas eran más políticas que de solución. Pareciera que al ministerio le era más conveniente que todos los niños y todos los estudiantes pasen de curso por decreto, sin aprender. Pero creo que los que estamos en educación, lo más importante es el aprendizaje, no el haber pasado de curso. Y eso es lo que nos lleva al análisis de que las medidas tomadas por el gobierno han salido muy a destiempo, por un lado, no claras, porque en la actualidad, fíjese, sigue sacando, el domingo anterior, ha sacado recién una reglamentación para lo que es las calificaciones de la gestión 2020. ¿Y qué dice? En esta reglamentación menciona que todo lo que se hizo en la gestión de esta que tenemos del 2020, califiquemos del primer trimestre lo que se ha hecho hasta aquí. Y tengamos que trasladar las notas de la gestión 2019 para el segundo y el tercer bimestre para que concluya el año, que prácticamente el año está concluido hasta el 31 de julio. Y nosotros tenemos que trasladar las notas de ahí para entregarles una libreta a los estudiantes de esta gestión con esa carga de notas. Del primer trimestre, vuelvo a reiterar, de esta gestión, cuánto se hizo. Y los que no se conectaron, fíjese lo que menciona la reglamentación, hay que poner la nota mínima, sí o sí, 51. Los que no se conectaron nunca. Entonces, vale decir que es nomás una ayuda, especialmente para aquellos que tuvieron dificultad, según lo que dice el gobierno. Por esa razón se quiere entender que eso es lo que sacó, pero lamentablemente también ha sacado otra normativa para los colegios que se clausuró el año, pero las clases deben continuar. Sí, hay mucha Entonces, confusión con eso. ¿qué significa? Que está consciente que los contenidos programáticos programados para esta gestión no han sido concluidos. Y eso se le ha denominado clases de complementariedad. Esas clases se las debe concluir tanto en los fiscales como en los particulares. Lo que vale decir que todos debemos seguir conectados con este tipo de modalidad de enseñanza para seguir pasando clases y concluir los contenidos programáticos para que no quede como una laguna para la gestión que viene.
Es decir, los colegios, profesores van a pasar, están pasando con normalidad las clases. Exacto. Sin embargo, aquí ya viene la susceptibilidad de que el estudiante no pase la clase. Solo para mencionar, nosotros por curso tenemos, por decir, 30 alumnos. Hasta el momento tenemos conectados solamente 10. Wow. 20 ya no se conectaron porque ya se relajaron y ya supieron que pasaron del curso. Un 30%. Entonces, 33%. eso es la desinformación y lo que realmente no estuvo claro desde el Ministerio de Educación. Bueno, señores padres de familia, para que un país crezca necesitamos ser pioneros en educación. Necesitamos que sus hijos aprendan, se capaciten, se estudien, no los tengan de flojos, acudan a sus colegios, acudan a sus profesores, a los directores, pidan un poquito de información y que este proceso continúe. Licenciado Ángel, un placer haberlo tenido para la entrevista. ¿Algún mensaje que quiera mandar a sus estudiantes, a los profesores tal vez? Vuelvo a reiterar mi gratitud por la entrevista y creo que es una manera de animar especialmente a los colegas, maestros, directores, que este desafío debemos aceptarlo por la situación en la cual estamos viviendo. Nadie lo ha planificado, nos toca vivir y esta es una época de invertir en educación. Partiendo de nosotros, es una época de abrir criterios y humildemente reconocer que no lo manejamos al pie de la letra, como quien dice, esta modalidad, y lo mismo para los estudiantes. Y a los padres de familia, insinuarles que lo importante en el proceso de educación es el aprendizaje, y no es simplemente el que ellos pasen de curso, porque eso se refleja cuando ya vamos por una profesionalización en estudios superiores. Animarles, pedirle a los padres que inviertan en la medida de sus posibilidades, que es inversión, no es gasto, es inversión en educación. Que Dios me los bendiga y que realmente podamos todos aceptar el desafío. Muy agradecido, licenciado Ángel Méndez, en la entrevista para ICAP. Volvemos con nuevas entrevistas. Hasta una próxima. Muchas gracias. Muy agradecido.